Buenos días a todos y a todas, feliz sábado y bienvenidos al culto del distrito de la Iglesia Adventista de Málaga. Espero que estéis teniendo una buena mañana desde la comodidad de vuestras casas, desde vuestro salón, desde donde nos estáis viendo. Y sinceramente ya estamos terminando este confinamiento, ya estamos oficialmente en fase 3, llevamos una semanilla. Yo creo que ahora mismo todo se ha calmado, estamos mejor y se ve que Dios está obrando para que esto del coronavirus vaya disminuyendo su riesgo y podamos volver a lo que se dice la nueva normalidad. Dicho esto, vamos a comenzar con el servicio de culto, así que vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe durante todo este servicio y que esté con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro Señor que estás en los cielos, ayúdanos a que poder tener un buen servicio de culto, Señor. Acompáñanos en los himnos, Señor, en la parte especial, en el rincón infantil, en todo, porque tú estás en cada momento, en cada instante de este servicio de culto, Señor, y yo sé que tú nos estás acompañando y que sobre todo tú vas a hacer que cualquier persona que necesite oír esto, Señor, está hoy aquí oyendo esto y va a estar oyéndolo, Señor, y tú le vas a dar un buen mensaje para que pueda resolver esa duda que tiene interna, Señor. Muchas gracias por acompañarnos y por ir solucionando poco a poco el tema este del coronavirus, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para
Dulce buen Jesús, oh cuánta paz, consuelo y luz, dimana de tu santa cruz, mi luz, mi esperanza. Dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos todos canten. Jesús en cuyo corazón descargo entera mi aflicción, pues calma toda turbación. Jesús, tu amado nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos todos canten. Tu nombre blasfemo escuchar, lo siento a mi alma alentar, cual canto calma mi llorar. Jesús, tu santo nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos todos canten. Jamás contó profano autor cuán dulce nombre es del Señor, hacienda siempre mi loor a su glorioso nombre. Dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a él, los santos, santos todos canten. Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este momento especial para la gente joven de la iglesia, los más jóvenes, los niños y las niñas. Os deseo que estéis teniendo y que tengáis un feliz sábado, y quiero empezar haciéndoos una pregunta. Si os pregunto, para que me contestéis no hablando, sino solamente moviendo la cabeza, si os gusta conocer mucho cosas nuevas sobre Jesús, me contestáis sí o no. Me imagino que la mayoría estáis haciendo así con la cabeza. Claro, a mí también me encanta conocer cosas nuevas sobre Jesús. Y si estuviera en Bulgaria, por ejemplo, y quisiera decir que sí, en lugar de hacer así, estaría haciendo así. Porque allí
se interpreta de forma diferente ese gesto que aquí hacemos con la cabeza y que para todos pensamos que significa que sí. Bueno, en Bulgaria, según he leído, no significa lo mismo. También hay diferencias, por ejemplo, en Japón, si te invitan a comer y tú te dejas algo en el plato, mal educado, mala educación. Pero en Irak, si te comes todo y pringoteas y dejas el plato reluciente, mala educación. Cada país, en ese sentido, también tiene sus costumbres. Y a veces uno, si no las sabe, queda como mal educado. Por ejemplo, en Filipinas, si alguien hace el gesto de ven aquí, ven, con el dedo, es una grosería enorme. Solo se utiliza para llamar a los perros. Y si se lo haces a alguna persona, bueno, te puede denunciar incluso. O sea que cuidado cuando vayas a Filipinas con no hacer ese gesto, porque lo van a malinterpretar completamente. Hay países en los que uno se descalza a la entrada. Por ejemplo, si vas a Finlandia, es bastante normal que te lleves tus zapatillas de estar por casa en una bolsita y cuando llegues a la casa de tus amigos o de a quien vayas a visitar, que pongas los zapatos en la entrada y te pongas las zapatillas y andes en zapatillas por la casa. Aquí, hombre, si es muy amigo y ya nos quedamos a dormir y eso, muy amigo, pues sí, pero si no, nadie va con las zapatillas en una bolsa y dejando los zapatos fuera. Bueno, ahora con lo del COVID han cambiado un poco las costumbres, pero vamos, no es lo habitual, ¿vale? Aquí en España. También algo que pasa es que aquí en España, cuando uno presta atención a lo que el otro está diciendo, si me estáis contando algo y yo, en lugar de miraros a los ojos, estoy así, vais a pensar, no me está haciendo ni caso, no me está prestando atención. Bueno, una forma de demostrar que te presto atención es mirarte a los ojos, ¿vale? Pero hay países en los que mirar a los ojos a determinadas personas o de determinada forma o mantener la mirada fija se interpreta también como súper mala educación. No debes hacerlo, es una falta de respeto. Bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Que no todos nos expresamos de la misma forma, ni muchísimo menos. Pero tengo que deciros que hay algunos rasgos que sí tenemos en común. Hace un tiempo, señoras y señores muy inteligentes y muy serios se juntaron y estuvieron investigando sobre este tema y llegaron a una conclusión. Bueno, varias, ¿no? Pero de la que estamos hablando es la conclusión es que hay seis emociones básicas que son comunes a todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, vivan donde vivan, ¿vale? Y ahora tú me dirás, bueno, a ver, emociones básicas, qué complicado, ahora todo esto, que sí lo de Japón, Irak, no, lo vamos a ver ahora mismo en una presentación y verás qué sencillo, verás también cómo las reconoces así, a la primera. Aquí lo tenemos, las emociones, estas son comunes para todos, da igual donde hayamos nacido. A través de nuestros gestos, sobre todo de nuestra cara, vamos a expresar qué es lo que estamos sintiendo, cuál de ellas, y podemos identificar qué es lo que siente el otro y así nos será más sencillo también comunicarnos unos con otros. Os voy a hablar de las 6 básicas, ¿de acuerdo? Aquí están. Adelante, enfado, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Estas son las 6 emociones básicas. Veréis cómo las vais a reconocer. Por ejemplo, este niño en este momento está expresando exacto, sorpresa. Abrimos un montón, también la boca. Estos son signos que nosotros marcamos en nuestro rostro o identificamos en los demás para demostrar, para identificar también la sorpresa. Esta niña, ¿qué será lo que siente? ¿Cuál de las emociones de las que hemos hablado estará sintiendo en este momento? Efectivamente, tristeza. Y esta otra niña,
Bueno, a mí me parece que está muy enfadada. El niño que estamos viendo, ¿qué emoción estará sintiendo en este momento? Sí, también está enfadado y lo deja bien claro. Pone las cejas rectas, las frunce, cierra los brazos como cerrando la comunicación, cierra la boca, entorna los ojos. Eso es que está enfadado. Estos niños, ¿qué tienen en común en este momento? Pues que ellos, la emoción que están sintiendo es el miedo. En este caso no tenemos ninguna duda. Delante de ella no sabemos qué está mirando, pero sí que le produce un montón de asco. Y para finalizar, la última emoción básica que vemos hoy es la alegría. Muy clara e identificable, no vamos a confundirlas. Es difícil confundirlas, pero la alegría es de las más difíciles de confundir. Así que vamos a repasar las emociones que hemos visto. Son enfado, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Seguro que con los ejemplos que hemos visto habéis reconocido y recordado, identificado las emociones de las que os he hablado, ¿verdad que sí? Hoy quiero deciros que Jesús fue un niño, fue un hombre y también Él compartió estas emociones con nosotros. Así lo reflejan los evangelistas, que son están en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Allí está contada la vida de Jesús y así se refleja que Él sintió emociones, ¿vale? Y me gustaría que me ayudarais para identificar, como ya las hemos estudiado ahora en la presentación, vamos a ver con lo que nosotros sabemos cómo pensamos que Jesús se sentía en algunas circunstancias que yo os voy a decir. Vosotros contestáis de casa, ¿vale? Por ejemplo, cuando los niños les rodearon, había un grupo de niños rodeándoles, los discípulos dijeron que no se acercaran, pero Jesús dijo: sí, tranquilos, dejad que se acerquen, dejad que los niños vengan a mí. Y cuando se vio rodeado de niños, ¿qué emoción pensáis que sintió? Alegría, claro, fácil, esta era fácil, ¿vale? Esto es para ir entrenándonos, ¿vale? En la Biblia también se nos presenta en otra situación cuando llega a casa de unos amigos suyos, a casa de Lázaro, y ve a sus hermanas, a Marta y a María. Jesús era muy amigo de la familia de Lázaro y resulta que Lázaro había fallecido, había muerto. En ese momento, el cariño que tenía por esta familia, aunque él tenía unos planes determinados que Dios le había revelado, pero en ese momento, cuando llegó allí y Lázaro había fallecido, ¿cómo creéis que se sintió? Sí, nos lo dicen en los evangelios, nos dicen que Jesús estaba triste, muy triste. Después, cuando Lázaro resucitó, claro, esto cambió. Jesús resucitó a Lázaro y esa tristeza se convirtió en alegría, no cabe ninguna duda. Nos cuenta Marcos que también Jesús hubo un momento en el que miró a algunas personas con enfado. Y vamos a ver si os parece que esta situación que os cuento puede encajar. Al expulsar a los vendedores que estaban en la entrada del templo, en lugar de ayudando a las personas que venían de lejos para venderles las ofrendas por el precio justo, en lugar de hacer eso estaban gritando, haciendo competencia unos otros. Bueno, un desastre. Aquello era un desastre, la entrada al templo. Cuando Jesús fue allí y lo vio, ¿cómo creéis, qué emoción creéis que sintió? Alegría, no, desde luego, efectivamente. Sintió enfado, se enfadó y así lo demostró. Y sin embargo, en otra situación en la que cuando Jesús se bautiza en las aguas del Jordán, le bautiza su primo, Juan el Bautista, y al salir del agua desciende una luz del cielo en forma de paloma y también se escucha la voz de Dios que dice: este es mi hijo amado,
Y en ese momento, ¿qué emoción pensáis que sintió Jesús? A ver, que nos oigo. Efectivamente, alegría. Estaba muy contento por la situación y por estar tan cerca de su padre. También estaba cerca de su padre en otra situación que no fue tan alegre. Al final de su ministerio, él se encontró orando en una zona, en el huerto de los olivos. Y estaba orando allí, hablando con su padre. Y llegó un momento en el que estaba tan triste porque pensaba en lo que tenía que pasar para culminar su ministerio y estaba, ya os he dicho, triste, ¿no? Pero estaba solo, los discípulos no le apoyaban. Bueno, y dijo esta frase, dijo: si es posible que pase de mí esta copa, que significa, si es posible que no tenga que pasar por esto, que yo sé que va a pasar a continuación, pero, añadió enseguida, que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, en ese momento, ¿qué pensáis que sentía? Seguramente miedo por lo que vendría después y también tristeza, porque no se sentiría a lo mejor muy comprendido, porque, en fin, fue un momento muy duro. Pero Jesús, a pesar de esto, no se dejó abatir, no se dejó vencer, no dejó que la emoción fuera su todo. No, las emociones son importantes, como os he dicho, para que identifiquemos lo que estamos sintiendo, para reconocerlo en los demás. En el caso de Jesús lo estamos reconociendo, pero también hemos de reconocer que Él no se dejaba arrastrar por las emociones así sin más, aunque las viviera. Y ese es el ejemplo que debemos tener siempre presente, ¿vale? Él fue un niño como nosotros y sabe cómo os sentís, jamás olvidéis esto. Y os ama más que nadie, os conoce mejor que nadie. Podéis acudir a Él en cualquier situación y Él os va a entender, nos va a escuchar. Luego os tocará estar bien atentos también para escuchar cómo os responde, porque Él responde de formas muy diversas y hay que estar bien atentos después de orar y pedirle algo a Jesús para entender cómo Él nos responde, cómo Él está a nuestro lado y nos lo muestra, ¿vale? No tengáis miedo ni vergüenza de mostrar vuestras emociones, pero siempre, siempre seguid el ejemplo de Jesús. Recordad cómo Él lo hacía, siempre viviéndolo a través de un sentimiento de amor profundo y de alegría. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Espero que ahora con este tema de las emociones lo tengáis más claro y sobre todo que os podáis acercar a Jesús de una forma directa, sabiendo que Él os va a entender bien lo que sentís en cada momento. Un abrazo. Buenos días, hermanos y hermanas. Me alegra estar con vosotros otra mañana más a través de este medio. En esta mañana Dios tiene un mensaje que quiere transmitir a través de la música, y es que Él murió por nosotros, no nos podemos olvidar de eso, y solamente lo hizo por amor, porque nos amaba a cada uno de nosotros. Espero que recibáis el mensaje y que sea para su honra y su gloria. Amén. Sobre todo lo creado.
Quiero desearte un buen día de sábado. Me alegra de poder saludarte, de poder compartir en esta mañana el mensaje que vamos a estudiar juntos en la palabra del Señor. Hoy quiero que juntos podamos continuar con la idea que desarrollamos el sábado pasado. Así viven los salvos. Así es como podemos vivir los salvos en Cristo, los que creemos en que somos salvos por la gracia de Dios, los que creemos que cuando Él venga, ya sea que estemos en la tumba o con vida, por su gracia, por su amor, podremos ir al cielo y vivir con Él la eternidad. Así viven los que creen en la salvación en Cristo, por su gracia y por su amor. Y en esta mañana quiero desarrollar contigo algunas ideas basadas en Éxodo capítulo 12. En el Antiguo Testamento encontramos allí la institución de lo que se conoce como la Pascua. Así que yo te animo a que tú lo puedas estudiar, lo puedas leer, y voy a sacar algunas ideas, compartir contigo esta mañana, algunas ideas de ese capítulo. Éxodo capítulo 12. Yo te animo a que cojas tu Biblia y vayamos a Éxodo capítulo 12. Ahí encontramos ese momento en el que Dios le da instrucciones claras y precisas a Moisés para poder hablar con su pueblo y explicarle lo que significaría la Pascua. Me gusta esta palabra porque la palabra en sí tiene una connotación muy clara de lo que nosotros debemos entender para nuestro tiempo. Pasar por alto. En inglés es mucho más claro que en castellano. Pass over. Así es como ellos lo explican, lo traducen. Pasar por encima. Pasar por encima, eso es lo que sería Pascua. La palabra Pascua significaría eso, pasar por encima, pasar por alto. Así que la institución de la Pascua es algo importante para el pueblo de Israel porque representa la liberación, como el ángel exterminador de Dios pasó por encima de sus casas y no hirió a los primogénitos de cada hogar. Así que este es un punto vital para nosotros como creyentes. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos en su segunda venida, si creemos que somos salvos en Cristo, debemos de vivir conscientes de que el Señor siempre actúa para liberar a su pueblo. No es un Dios castigador, no es un Dios que se deleite en las catástrofes, no es un Dios que persigue, no es un Dios que maltrata, es un Dios que libera. La actuación de Dios siempre es una actuación para libertar a su pueblo, para liberarlo de la esclavitud de Egipto, en el caso de Moisés y de su pueblo, y en nuestro caso de la esclavitud del pecado, la maldad y todo lo reinante en nuestro tiempo. Por eso los salvos en Cristo se deleitan en que la manifestación de Jesús, cuando Él venga, será de liberación. Grábalo bien en tu mente, porque es así como está expresado en Éxodo 12. Ese día iba a ser un día de liberación, porque se iba a pasar por alto y no iba a haber llanto, ni dolor, ni muerte en ninguna de las casas del pueblo de Israel. Puede parecernos curioso cuando leemos en el capítulo 12 cómo Dios va explicando detalle a detalle lo que tienen que hacer. Sabéis que Moisés había hablado con Faraón y Faraón ya no quería verlo. Y entonces Moisés le anunció lo que iba a pasar con los primogénitos. Y uno puede pensar, bueno, vaya Dios, vaya cómo es Dios que finalmente, después de 9 plagas, le anuncia a Faraón lo que iba a pasar con los primogénitos de Egipto. Pero la misericordia de Dios es muy grande. Su misericordia es
impresionante, porque antes incluso de que viniese la primera plaga, ya en Éxodo 4, Dios le dice a Faraón a través de Moisés que si se arrepiente, que si deja salir a su pueblo, deja que su pueblo sea liberado de la esclavitud, no va a haber ningún problema con su primogénito. Así que ahí vemos realmente cómo Dios advierte a través de su misericordia, a través de sus mensajes, hasta que finalmente llega el momento en el que no hay más remedio que actuar en consecuencia de las decisiones tomadas previamente. Si Faraón se hubiese arrepentido, no hubiésemos llegado a esta circunstancia, pero tristemente no fue así. Así que en esta historia vemos la gran misericordia de Dios. Y así es como vivimos los que creemos que somos salvos por la gracia de Dios, compartiendo a un Dios misericordioso, conociendo y relacionándonos con ese Dios de misericordia, no para tener licencia para pecar, no, sino para vivir alejados del pecado, siguiendo las instrucciones divinas, así como el pueblo de Israel siguió las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que pudiesen celebrar la Pascua, el día de la liberación. Y me gusta esa idea. Nosotros como salvos en Cristo sabemos que cuando Jesús venga va a ser un día de liberación. Pero hoy podemos celebrarlo ya. Podemos celebrar la liberación del pecado de este mundo. Vivimos en el Egipto espiritual y podemos nosotros ya celebrar en nuestras casas la libertad en Cristo, que ese ángel exterminador pueda pasar por encima de nuestros hogares gracias a la sangre de Cristo Jesús. Fijaros cómo en el texto hay un detalle que me gusta mucho, que quiero compartir y que lo encontramos a partir del versículo 21. Éxodo capítulo 12, versículo 21. Después de que Dios instruye a Moisés con varios detalles acerca de la fiesta, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Este es el elemento importante en la liberación. En la Pascua, el elemento importante es el cordero, que como nosotros sabemos es un cordero sin defecto. Es un cordero que tenían que comer entero, que tenían que asarlo, que tenían, en el caso de ser una familia pequeña, que compartirlo con otro. No tenía que quedar nada, absolutamente nada, para poder estar preparados para salir hacia el camino, hacia el viaje de la libertad que Dios les estaba proponiendo al pueblo de Israel. Y ese cordero es fundamental. Así es como vivimos los salvos en Cristo, fundamentados precisamente en Él, en el Cordero Pascual. Todo es gracias a Él. Todo gira en torno a Él. Mi vida, tu vida, gira en torno a Cristo. Por eso somos cristianos. Y ahí vemos ese ejemplo, cómo ellos buscaban el Cordero, lo preparaban, lo compartían, lo comían. Porque sí, es verdad que hay que creer. Es importantísimo creer, pero diariamente hay que alimentarse de Cristo. Hay que comer de su palabra diariamente. No puede ser solo el sábado, no puede ser solamente cuando hay una pandemia, cuando haya crisis, cuando te quedes sin empleo, cuando estás en enfermedad. No puede ser solo en esos momentos, debe ser constantemente. Así viven los salvos en Cristo. Toda su vida gira en torno al Cordero y se nutren, se alimentan de Él diariamente. Por eso el texto continúa. El texto continúa en el versículo 22. Éxodo capítulo 12, versículo 22 dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo. Untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. El hisopo, ¿vale? Un manojo de hisopo.
Eso es muy significativo. Eso nos recuerda la purificación, la limpieza del leproso. El sacerdote cogía el manojo de hisopo y quedaba limpio. Eso es algo también muy importante para nosotros. Fíjate que el cordero es fundamental, pero eran los padres de cada hogar quien tenían que coger la sangre de ese cordero con un manojo de hisopo y marcar los dinteles de la puerta. Tenemos que adueñarnos, sí, creer está muy bien, pero tenemos que pedirle al Señor de adueñarnos, de que nosotros podamos ser reflejo de su amor, reflejo de su carácter. Debemos de marcar nuestros hogares a través de la sangre de Cristo. Las relaciones de cada uno de nosotros deben estar enmarcadas, rociadas por el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Debemos de cada día vivir purificados, limpios nuestros pecados, limpios de toda maldad por la sangre de Cristo. Y dice claramente ahí al final de ese versículo que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque iba a pasar el ángel exterminador, dice el texto. Si un israelita contemporáneo de Moisés hubiese preparado el cordero, hubiese puesto la sangre en el dintel, pero esa noche hubiese salido, ese habría muerto, porque no estaba siguiendo las instrucciones claras que Dios estaba dando a su pueblo. Así es como viven los salvos en Cristo. Siguen las instrucciones claras y precisas, al pie de la letra, de cómo Dios lo ha expuesto en su palabra. Así que es importante para nosotros que creemos que somos salvos en Cristo, que descubramos en esta idea algo también muy importante. La salvación empieza en casa. No salir de casa, ¿vale?, sin antes quedar purificados por la sangre de Cristo. No realizar ninguna actividad sin antes desde casa estar en comunión con el Señor. Qué importante es entonces para los que creemos que somos salvos en Cristo el culto personal y familiar, tanto por la mañana como por la tarde. Yo te animo a que si tú crees que eres salvo en Cristo, no solamente te quedes conforme con creer que Cristo viene, no solamente te conformes con creer que Él te limpia de pecado, sino que pongas la sangre en los marcos de tu casa, de una forma espiritual, evidentemente, de una forma simbólica. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Tengo que dejar que en mi hogar entre Cristo, que sea Él quien marque la diferencia. Y yo tome la decisión cada día de no salir de casa sin antes haber tenido el culto familiar con mi esposa, con mis hijos. Tienes ventajas si tus hijos son pequeños, porque van a quedar impresionados de este momento. Tú les vas a poder ayudar a ir comprendiendo y vas a tener tiempo en deleitarte para verlos crecer. Quizá lo tengas más complicado si ya son un poco mayores, pero de ti también depende que eso pueda ser una realidad. Ámalos como Dios te ama a ti, perdónalos como Dios te perdona a ti, y pídele al Señor que pueda reflejar en tu hogar, primeramente en tu hogar, lo que pretendes predicar y anunciar y compartir fuera. Primero empieza en tu hogar. Quédate en casa para recibir a Cristo en tu hogar. Muchos están preocupados ahora, pasando mensajes, preocupados porque el tiempo es corto, es verdad, y están predicando como Noé, se sienten que no les escucha nadie,
Otros se sienten que están en un desierto y que la iglesia pasa de ellos y que los pastores pasan de ellos y que las iglesias no hacen nada. Qué pena es que piensen así. Centraos más, por favor, en la salvación en Cristo Jesús y empezad por vuestra casa. Empezar por vosotros mismos. Empezaré yo, pero en mi casa, antes de querer solucionar los problemas de mi iglesia o los problemas de mi unión o los problemas de la conferencia general. Empieza por solucionar con la ayuda del Señor tus problemas, mis problemas y las cosas en casa. Antes de querer cambiar a otros, pídele al Señor que te cambie y cambia tú para que el Señor pueda ser glorificado a través de tu vida. Por eso me gusta este mensaje, que nadie salga de su casa hasta la mañana siguiente. Versículo 23 dice, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La instrucción de Dios ha sido clara. Tenían que quitar toda levadura de casa. Tenían que alejarse de los egipcios. Son ejemplos claros para nosotros como creyentes en la salvación en Cristo, como personas convencidas de que somos salvos en Cristo, de que esto hace referencia al pecado, la influencia del mal. Debemos de eliminarla de nuestra casa con la ayuda del Señor. No mezclarnos con Egipto. Diferente es atraerlos a ellos para que entren en comunión con Dios. Que eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Antes de salir de Egipto, muchos egipcios se convencieron y esa Pascua la celebraron en casas de los israelitas y se libraron de que el ángel exterminador pasase por las suyas y se marcharon de Egipto. Sabemos que muchos se marcharon con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que ojalá también esa pueda ser nuestra experiencia como salvos en Cristo, que seamos capaces de atraer a nuestros vecinos, de poder atraer a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, para que puedan formar parte de ese movimiento de liberación que estamos formando con la ayuda del Señor. Versículo 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Es verdad, nosotros no celebramos la Pascua judía, por así decirlo, porque nuestra Pascua es Cristo. Nosotros celebramos la Santa Cena, pero no olvidemos que en el fondo la Pascua nos recuerda la liberación. Y esto lo vamos a recordar no solamente aquí, sino también por la eternidad. ¿Cómo nos libró Cristo del pecado, de la muerte y de este mundo de maldad? Fijaros en el versículo 26, dice, cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué significa este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, Passover, ¿verdad? En inglés eso es Pascua, pasar por encima, pasar por alto de las casas de los hijos en Israel. Perdón, de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron, repito, fueron e hicieron puntualmente, tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Así es como viven los salvos en Cristo. Siguen las instrucciones de Dios al pie de la letra. La obediencia que practicamos es en respuesta a la comprensión y la gratitud de la salvación, de la liberación. Que el Señor nos ayude para que podamos tomar esa decisión diariamente. Que podamos sacar de nuestras casas toda levadura,
toda influencia que no es positiva, que es contraria a la ley de Dios, todo aquello negativo que no edifica para desarrollar un carácter como el que Cristo quiere que tú y yo tengamos porque somos salvos en Cristo. Los salvos en Cristo son obedientes a los consejos y a las advertencias divinas y empiezan a construir la salvación aquí y ahora en sus casas. Culto familiar, mañana y tarde, con tus hijos, con tus hijas. Y ve incluyendo a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos con la ayuda del Señor. Y de la misma manera que en ese momento solemne, cuando el ángel exterminador pasó, y yo me imagino esas familias abrazadas, unidas, confiando plenamente en el Señor. ¿Te imaginas cómo latiría el corazón del primogénito? Yo soy el primogénito de mi casa. ¿Cómo latiría el corazón en ese momento? Yo estaría abrazado a mi madre o a mi padre, confiando en que ese ángel pasaría por alto. Pues de la misma manera, en casa, confiemos plenamente que pase, lo que venga, todo pasará por alto, porque estamos en Cristo Jesús. Ese es mi deseo para ti en esta mañana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti, de mí, misericordia y que en nuestros hogares ponga Él su paz. Culto familiar, mañana y tarde. Obediencia plena y obediencia al pie de la letra de las instrucciones de nuestro Dios. Oremos pues, porque gracias al Señor somos salvos en Cristo. Te invito a que inclines tu rostro para orar. Querido Padre, Señor, te damos gracias por esta historia, porque a través de la enseñanza de la institución de la Pascua, tú nos recuerdas que eres un Dios de libertad, que vino a librarnos del pecado, Señor. Sí, es verdad, cuando tú vengas nos vas a librar, pero aquí y ahora también, Señor, puedes tú librarnos, puedes tú marcar la diferencia en nuestros hogares. Ayúdanos a creerlo, Señor, pero también a ponerlo en práctica. De nada sirve, Señor, que haya sido el Cordero Pascual. De nada sirve, Señor, que nos alimentemos diariamente si no empezamos en nuestras casas la transformación que tú puedes hacer en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que a través de ti marquemos esa diferencia. Ayúdanos, Señor, a que a través de ti podamos comunicar a otros que tú vienes pronto. Danos una buena tarde de sábado, te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Te deseo una buena tarde de sábado. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que
nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar